En este video revisitaré el tema del análisis de datos cualitativos. Hemos venido sosteniendo que una de las tareas del investigador cualitativo es codificar los datos, entendiendo esto como el proceso de identificar palabras, frases, temas o conceptos dentro de los datos de manera tal que los patrones subyacentes pueden ser identificados y analizados. Además, hay que tener claro que codificar no es el proceso de asignar etiquetas o categorizar los datos. Mediante la codificación, el investigador simplemente se familiariza con los datos y empieza a organizar la información. Al iniciar la codificación, el investigador lee totalmente los datos, hace una relectura, subraya secciones del texto y hace comentarios al margen observando todo aquello que es destacable o sobresaliente. Estos comentarios pueden incluir impresiones generales, puntos de interés, planes para trabajar con los datos, etc. A fin de incluir todos los datos de una manera significativa y manejable, el investigador establece un número de categorías no mayor a 10 o 15 de ellas. A veces puede ocurrir que el mismo trozo de datos puede encajar en dos diferentes categorías. Cuando esto sucede, el investigador hace una referencia cruzada de estos datos en la otra categoría, o hace una copia de ellos y los coloca en un memo. Una vez que los datos han sido categorizados, el investigador toma cada memo y lee a través de ellos. Procede a crear subcategorías si emergen y son claras. Eventualmente elabora un diagrama de árbol para ilustrar la relación entre categoría y subcategoría. Las categorías son juzgadas mediante dos criterios: homogeneidad interna y homogeneidad externa. La primera se refiere a las categorías individuales. Uno se hace la pregunta: ¿todos los datos reflejan la categoría y encajan perfectamente en ella? ¿Hace sentido la categoría? La homogeneidad externa se refiere a las relaciones entre las categorías. Uno se pregunta: ¿son todas distintas y diferenciables? Este es lo que normalmente se hace en el análisis de datos cualitativos, proceso de codificación y categorización. Pero Maxwell hizo una distinción entre estas estrategias de codificación y las estrategias de contextualización, de vinculación de los datos, que funcionan de manera bastante diferente a las de categorización, tal como la codificación. En lugar de fraccionar el texto inicial en elementos discretos y reordenarlos en categorías, el análisis de contextualización intenta entender los datos en el contexto, usando varios métodos para identificar la relación entre los diferentes elementos del texto, del relato. Lo que tienen en común todas estas estrategias es que no se enfocan principalmente en relaciones de similitud, que pueden ser utilizadas para ordenar datos en categorías independientemente del contexto, sino que en lugar de eso buscan relaciones que conecten afirmaciones y acontecimientos dentro de un contexto en un todo coherente. Precisamente este video, si bien parte con estos comentarios de las estrategias de codificación, se abordará las estrategias de contextualización que se pueden usar en el análisis de los datos cualitativos. Esta es una representación gráfica de lo que podría considerarse el proceso de codificación. Un texto completo, se van desagregando y hay una reducción de categorías. Se aplican los criterios si están relacionadas y son exclusivas, y también si son exhaustivas. Como señalé,
Maxwell distingue entre estrategias de categorización y de contextualización. Entre las de categorización está la codificación teórica, la codificación temática y el análisis cualitativo del contenido. Entre las estrategias de contextualización está el análisis narrativo, el análisis conversacional, la hermenéutica y en general la fenomenología y la fenomenología hermenéutica. Si nosotros queremos hacer una distinción entre ambas estrategias, en el caso de la categorización se dividen los casos usando categorías, códigos, se comparan instancias de categoría en los diferentes casos. No se conserva la unidad del caso. En cambio, en la contextualización se mira y a veces se comparan los casos, se interpreta el texto secuencialmente y se preserva la unidad del caso. Por lo tanto, las estrategias, también denominadas secuenciales o de contextualización, siguen un curso totalmente distinto a la de codificación. Ya no se fractura el texto en segmentos discretos. Y se trata de entender y comprender los datos de una entrevista, por ejemplo, o de cualquier material textual en contexto. Algunas de las herramientas que se utilizan en la interpretación secuencial o contextual: el parafraseo, se identifica quién actúa, narrativas versus reflexiones, se analiza el contexto, la estrategia, el efecto, se utilizan metáforas, distinciones, identidad, presentación del sí mismo y procesos de co-construcción. Tiene esta distinción, si se hace, es porque tiene consecuencias bastante importantes para el diseño de la investigación. Una pregunta de investigación que indaga acerca de la forma en que se relacionan los acontecimientos en un contexto específico no puede ser respondida exclusivamente por una estrategia analítica de categorización. A la inversa, una pregunta acerca de similitudes y diferencias entre escenarios o individuos no puede ser respondida exclusivamente por una estrategia de contextualización. Las estrategias de análisis tienen que ser compatibles con las preguntas investigativas que se están haciendo. Y aquí un poco de alerta, porque cuando se hacen los análisis de datos en la computadora usando programas como ATLAS-T, MaxQDA, AQuad y otros, hay que tener presente que en general estos programas están diseñados principalmente para codificar datos. En cambio, no hay aún herramientas para el desarrollo de estrategias que integren explícitamente el análisis de categorización y las estrategias de contextualización. Uno de los enfoques que existen para combinar esto, pero no aún a nivel computacional, es lo que se denomina análisis de secuencia compuesta. Una de las estrategias de contextualización es hacer una investigación de corte fenomenológico. Hay que distinguir cuando se enfoca el análisis de los datos desde el punto de vista fenomenológico, la fenomenología empírica y la hermenéutica. La empírica básicamente tiene que ver con las experiencias de los participantes, en cambio la fenomenología hermenéutica se focaliza en el relato de los textos. La fenomenología, desde el punto de vista descriptivo, estudia las estructuras de la conciencia según es experimentada desde la perspectiva de la primera persona, desde el narrador, desde el hablante. La metodología descriptiva busca explorar y describir los fenómenos según se presentan en orden a hallar su verdadero significado. Autores como Giorgi Koyaisi son representativos de esta corriente. Es posible que haga un video con su enfoque. La terminología básica de la fenomenología descriptiva tiene algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el concepto de experiencia vivida. La experiencia vivida por la persona en un tiempo dado, en un lugar dado. Está allí y es parte de nuestra toma de conciencia. Hay varios tipos de experiencias vividas que se pueden abordar: pensamiento, memoria, emoción, deseo, actividad social. ¿En qué consiste la investigación fenomenológica?
en comprender las experiencias de las personas de su propio punto de vista. ¿Cómo entiende esta mujer su mundo? Y la identificación de temas que son comunes a las experiencias individuales. Estas estructuras invariantes. La pregunta de la investigación fenomenológica es: ¿qué significa tener una determinada experiencia? ¿Qué significa ser madre en prisión? ¿Cuál es la experiencia de un docente que se inicia? ¿Cuál es la experiencia de tener un hijo drogadicto? ¿Qué significa crecer en la pobreza? Aquí tenemos un fenómeno que impacta bastante el punto de vista social, afectivo, familiar, el bullying. Es un fenómeno. ¿Cómo se ha experimentado por el agresor y por el agredido? Por el que se burla y el burlado. Porque el que agrede, la mansalva en este caso, y el agredido. Esta forma de prepotencia de grupo. ¿Qué pasa con la pena? La pena de tener un hijo adoptivo, un hijo adicto. La pena de la soledad. La pena del abandono. ¿Qué pasa con la agresión sexual? ¿Qué pasa con el que agrede y con la agredida? ¿Cómo vive en este mundo? ¿Qué pasa con el enfermo? ¿Cómo vive su enfermedad? Precisamente un área en que hay muchos estudios fenomenológicos es en el área de la salud. Ejemplos de estudios fenomenológicos son un estudio fenomenológico del dolor crónico, la experiencia vivida en la depresión postparto, estudiar los niños con insight fenomenológico, la experiencia de vivir con un hijo adicto. El análisis fenomenológico sigue alguna forma de procedimiento. Aquí lo diremos por participante y finalmente por la síntesis de varias descripciones de distintos participantes. Los pasos que se siguen, en primer lugar, es familiarizarse con los datos. Se lista y hace un agrupamiento preliminar. Se filtran los datos. Hay un proceso de reducción y eliminación. Se teoriza a partir de los datos. Se hace un agrupamiento y tematización de los componentes invariantes. Se hace una identificación final de los componentes invariantes y los temas. Y se hace una síntesis. Y finalmente una síntesis y comparación de las descripciones de los distintos grupos de participantes. Desarrollemos cada uno de estos puntos. Listado y agrupamiento preliminar. Hay que listar cada expresión relevante en la experiencia de la persona. Se tiene que listar cada expresión, tenga o no valor para el investigador. El principio es regirse por las cosas como aparecen. Evitar la influencia selectiva de cualquier filosofía implícita que tenga el investigador. El segundo paso es de reducción y eliminación. Para determinar los componentes invariantes, permanentes en toda la estructura narrativa, probar cada expresión con dos requerimientos. 1. ¿Contiene un momento de la experiencia que es componente necesario y suficiente para comprenderla? Si es así, 2. Es posible abstraerla y nominarla, sin violar la formulación expuesta por el participante. Tercero, agrupamiento y tematización de los componentes invariantes. Construir agrupamientos o clústeres de los componentes invariantes de la experiencia que están relacionados y referidos a una temática. Una experiencia puede pertenecer a varios agrupamientos. Esto ocurre cuando representa varios momentos de la experiencia. 4. Identificación final de los componentes invariantes y temas. Verificar los componentes invariantes y sus temas contra el registro completo de los participantes de la investigación. Y preguntarse, ¿se expresa de manera explícita en la transcripción completa? ¿Es compatible si no se ha expresado de manera explícita? Finalmente, el paso 5, para todas las transcripciones individuales, hacer una síntesis final del conjunto de temas en una descripción estructural que represente el grupo de experiencias como un todo.
integrar esta descripción en una síntesis de significado y esencia de la experiencia del fenómeno. En una investigación que realicé sobre los valores en los estudiantes universitarios, seguí precisamente este procedimiento. Alternativamente, los pasos pueden ser familiarizarse, lectura y relectura de la entrevista transcripta para la comprensión del sentido total de la experiencia, demarcación de la experiencia en unidades de sentido a la luz de la intencionalidad, categorización y subcategorización de las unidades de sentido, transformación en lenguaje psicológico de las unidades del sentido categorizadas a la luz de la intencionalidad del sujeto, elaboración final de los resultados a la luz de la intencionalidad, devolución o retroalimentación final que se pueda recibir, y finalmente las conclusiones. Otro enfoque fenomenológico es la fenomenología hermenéutica. Aquí elaboraré algunas cuestiones bastante introductorias. Es posible que también desarrolle 1 o 2 videos sobre esta matemática de forma más específica. El análisis hermenéutico trata de construir el sentido de un texto. No se busca el significado objetivo del texto, sino el significado del texto para las personas en una determinada situación. Hay enfoques como el que siguen la postura fenomenológica de Gadamer, de Ricoeur o de Van Manen. Bastante interesante. Yo he explorado narrativa utilizando el enfoque de Ricoeur. ¿Cuál es el problema hermenéutico? ¿Cómo podemos entender un texto? ¿Cómo podemos entender lo que el autor del texto realmente quiso significar si tenemos una muy diferente precomprensión, un diferente horizonte de significado, una diferente comprensión de términos y práctica, una diferente realidad de vida? El concepto que se usa es el de distancia cultural, histórico y lingüística. ¿Podemos hallar los motivos e intenciones reales del autor y son diferentes del significado del texto? ¿Está en el significado en el texto o lo colocamos en él? ¿Cuáles son los criterios para una interpretación válida? El centro de interés de la fenomenología hermenéutica es cómo las personas interpretan sus vidas y construyen significado de sus experiencias. Esto a partir del enfoque de Gadamer. Algunos de los supuestos filosóficos de la fenomenología hermenéutica son varios, pero aludiría a 2. Uno es el círculo hermenéutico. El investigador se mueve del todo a la parte en un ir y venir. Fusión de horizonte. Compartir la comprensión a través del diálogo y el preguntar, construyendo los datos. Círculo hermenéutico, es lo anterior que he señalado, es esta dialéctica entre el todo y la parte de manera permanente en un ir y venir. También proceso de precomprensión y comprensión en un vínculo también dialéctico. Aquí hay algo importante. El círculo hermenéutico, especialmente la postura de Gadamer, no consiste en una práctica metodológica, que tenga como un fin un saber objetivo. El círculo hermenéutico, la postura de Gadamer, adopta la característica de condición existenciaria. Forma parte del devenir histórico del sujeto y como responsable del desenvolvimiento del mismo. Es una cuestión filosófica más que metodológica. Círculo hermenéutico significa que entendemos el texto por el uso de nuestra precomprensión. Empezamos a interpretar, cambiamos nuestra precomprensión y veremos el texto de manera diferente. Esto nuevamente cambia nuestra preconcepción y nuevamente nuestra visión del texto. Esta es la dialéctica precomprensión-comprensión. El círculo hermenéutico nos conduce a una comprensión emergente del texto. Aquí hay una graficación de la idea de comprender la parte a través del todo y el todo a través de la parte en este proceso de ir y venir. Un segundo supuesto de la fenomenología hermenéutica, la
postura de Gadamer. Es el concepto de función de horizonte, esta metáfora, que se refiere a la relación dialógica o hermenéutica en la cual el intérprete alcanza la comprensión cuando no solamente logra ese efecto de fusionar su horizonte con el del otro, sino que trasciende, mediante la comprensión, a enriquecer lo interpretado, descubriendo nuevos sentidos. Concepto de este supuesto de función de horizonte se refiere al proceso de comprensión. El horizonte de cada persona es un rango de visión que incluye todo lo que se puede ver desde una perspectiva particular, desde donde mira el mundo, y puede ser entendido como un marco referencial. Y este marco referencial está basado en lo que uno ha experimentado y en la situación que está viviendo. Y a partir de esta, uno se orienta en el mundo. Es importante señalar que no se trata de un límite fijo, sino en expansión, en la medida que se profundice nuestra comprensión. En términos de investigación, la función de horizonte se refiere al encuentro entre el investigador y el tópico de indagación. En este proceso se permite la exposición del punto de vista de quien nos habla y se está disponible para ser influenciado por la perspectiva de este otro. Esto ya lo habíamos visto. Pasos metodológicos. Se empieza con lo que se denomina lectura ingenua y comprensión ingenua. El investigador lee el texto y, como un todo, en orden a familiarizarse con él, y hace algunas elaboraciones sobre su significado para análisis posteriores. El segundo paso corresponde al análisis estructural, que involucra identificar los patrones de conexiones significativas. Esta fase se denomina lectura interpretativa. El texto se divide en unidades de significado en orden a descubrir temas comunes. Durante el proceso hay un movimiento continuo del todo y las partes del texto. Esta dialéctica a la que aludimos previamente. Interpretación del todo, que involucra reflexionar sobre la lectura inicial en conjunto con la lectura interpretativa, para asegurar la comprensión de los hallazgos. Se requieren varias lecturas, y esto permite describir temas y subtemas que pudieran estar presentes en los datos. En términos de criterio de investigación de calidad, se sugiere no usar términos como validez o confiabilidad, sino que hay que focalizar el rigor del investigador, su autenticidad, su apego al relato y su credibilidad. Hay que crear textos que sean auténticos, creíbles, verdaderas voces de los participantes. Y por esto se recomienda usar citas directas de ellos, para mejorar la autenticidad. Hacer que los participantes comenten sobre lo que se ha escuchado en la entrevista y lea sus informes iniciales. Esto es una especie de vigilancia epistemológica. Escriba y reescriba. Uno necesita generar un documento que refleje la experiencia vivida de lo que se ha observado. Una tarea final para quienes vean este video es mirar con los ojos de un docente y describir lo que se ve. Usted cree en el enfoque fenomenológico y sabe cómo entender el fenómeno de la enseñanza. Ahora, en segunda fase, realice el mismo proceso empleando el enfoque de la fenomenología hermenéutica, de tal manera que pueda detectar la diferencia entre la fenomenología descriptiva y la fenomenología hermenéutica. Otro caso, por ejemplo, ayer en Chile, una niña de 10 años le dispara a su madre 3 balazos. Afortunadamente quedó herida y no está en riesgo vital, debido a que la mamá le pidió a la hija que se levantara, porque tenía que ir al colegio y ella no quería ir. Hubo una disputa entre ella y la niña en toda esta manera. Habría que realizar 2 miradas. La experiencia vivida desde la niña que dispara y desde la madre que interactúa de una determinada manera con la niña. ¿Qué ha pasado acá? Este es un extraordinario ejemplo a ser explorado desde el punto de vista ya sea de la fenomenología descriptiva o de la fenomenología hermenéutica.
entender la experiencia vivida. Lo más cercano a lo que les ha estado ocurriendo a estos dos sujetos que han entrado en una relación tan traumática.